Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar Anestesia Regional en la actualidad, novedades en el abordaje en el marco del curso Anestesia Regional 2025, innovaciones en la anestesia regional y manejo intervencionista del dolor. Este curso es organizado por la Red de Educación Médica Continua en Iberoamérica, Red EMC, y además para los cursantes de México acredita 10 puntos de recertificación por el Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología. El curso se llevará a cabo de manera virtual desde el 13 de mayo al 7 de julio del 2025 y está orientado a médicos anestesiólogos y residentes en anestesiología. Los invitamos a presentarse en el chat general y dejar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Me acompañan en esta oportunidad los directores de este curso, el doctor José Ramón Saucillo Osuna, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Muchas gracias, doctor Saucillo Osuna. Bien. Órdenes. También el doctor Guillermo Arechiga, médico con especialización en anestesiología y algología, profesor titular de la especialidad de medicina paliativa y del dolor en la Universidad de Guadalajara, México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. El doctor Isaac Peña, médico anestesiólogo, director de la unidad Dolor de Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, y también me acompañan los coordinadores y tutores del curso, el doctor Patrick Pendavis, especialista en medicina paliativa del dolor e intervencionista en técnicas avanzadas, profesor universitario de pregrado y posgrado. Un placer, encantado. Bien, muchas gracias, doctor Pendavis. También nos acompaña el doctor Raúl González Pets, anestesiólogo egresado de la Universidad Benito Juárez del Oaxaca, México, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Anestesia Regional Capítulo México. Es a él a quien le voy a dar la palabra ahora para que comience con este conversatorio, y bueno, comencemos a intercambiar ideas junto con los doctores, ¿sí? Muchas gracias, doctor González, le doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Gracias por esa bonita presentación. Sean todos bienvenidos en toda Latinoamérica y también bienvenido, doctor Peña, desde España. Agradecemos también que nos manden sus preguntas conforme se vaya desenvolviendo nuestro webinar para que nosotros podamos ir leyendo algunas de ellas y podamos preguntarlas y para que nuestros panelistas vayan contestando. Bueno, pues damos inicio a nuestro tema. Sin duda, los avances que ha tenido la anestesia regional en la actualidad han sido significativos, enfocándose sobre todo en mejorar la precisión, seguridad y eficacia en la anestesia regional. Desde principios del siglo XXI se inicia la era prácticamente del ultrasonido y esto a través de los años se ha ido consolidando en una herramienta esencial en la anestesia regional. Y bueno, vamos con la primera pregunta que nos hacemos. ¿Nos imaginamos actualmente la anestesia regional sin ultrasonido? ¿Le parece, doctor José Ramón Saucillo, si empezamos con usted, por favor? Con todo gusto, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la gente que nos ve. Pues sí, yo creo que yo no me lo imaginaba sin ultrasonido, pero antes, eh, durante mis conferencias, siempre me gusta poner una lámina que es del maestro Lundi, donde decía que tarde o temprano alguien realizará un examen bastante meticuloso de la anatomía implicada de forma que se desarrollará una técnica exacta. Yo creo que hace apenas unas décadas los bloqueos eran guiados casi exclusivamente por referencias anatómicas para anestesia o por el neuroestimulador. Hoy el ultrasonido es el estetoscopio de la anestesia regional. El ultrasonido revolucionó el cómo vemos. Cuando recién empezamos con esto, el doctor Alberto Vázquez y yo, pues veíamos que tenemos un ultrasonido que tenía muchísima, así como le llamamos nosotros nieve, y pues metíamos la aguja entre nosotros mismos porque pues teníamos YouTube, no teníamos más que un manualito donde nosotros veíamos las imágenes y tratábamos de verlas en nuestras familiares, ¿no? Yo creo que ha venido a revolucionar y ha venido para quedarse el ultrasonido. Yo me acuerdo que cuando lo hacíamos con parestesias,
Si el bloqueo pegaba al 100%, nos poníamos una borrachera como de una semana y eso nos traía mucha alegría, ¿no? Cuando viene el ultrasonido, pues nos dimos cuenta que por qué los bloqueos por parestesia fallaban tanto y allí fue donde vino la revolución del ultrasonido, ¿no? Yo creo que esto vino para quedarse, para, para darnos mejor seguridad, tanto a nosotros como al paciente. Y pues yo creo que vamos a seguir con esto y pues ya viene otras cosas que va a realizar yo creo en las preguntas algunos de los colegas que están y el coordinador de esto, ¿no? Es mi aportación que puedo dar ahorita. Claro. ¿Ustedes qué piensan? Actualmente hay más utilidad del ultrasonido que las técnicas anteriores por referencias. ¿Se ha cambiado esta balanza, digámoslo así? ¿Qué opinamos al respecto, doctor Peña? Bueno, aunque me dedico al dolor crónico, en dolor crónico la aparición de la ecografía ha sido también espectacular. Ya a nadie se le ocurre hacer la gran mayoría de técnicas sin usar la ecografía. Se usaba mucho la radioscopia con las necesidades que ello precisa, ¿no? Tienes que tener instalaciones adaptadas, el plomo, el riesgo personal, el riesgo al paciente. El ecógrafo te permite convertir cualquier espacio en una sala de técnicas donde poder hacer con seguridad clínica muchos procedimientos, ¿no? Entonces la ecografía pues, ha vuelto un básico y volver atrás sería muy difícil. Siempre hay que saber hacer todo sin ecografía o con técnicas clásicas por donde puedas encontrar, que luego aquí nos vamos mucho de cooperación y estas historias y hay que saber defenderte en muchos escenarios, pero sin duda la seguridad clínica la marca la prueba de imagen y la tecnología que cada día pues es mejor, ¿no? Y plantearnos de nuevo volver al tiempo en que no había ecografía, pues parece impensable. Pero bueno, después de lo que pasamos en el COVID, cualquier nuevo escenario no lo podemos creer. Sí, así es. Sin embargo, al menos en Latinoamérica, eso es lo que observamos. Para poder llegar a utilizar el ultrasonido, debemos de romper ciertos paradigmas. En especial observo dos muy fuertes, que cuando nosotros estamos saliendo, sobre todo de la residencia, y nos convertimos ya en médicos especialistas con cédula y todo, tenemos una gran barrera que es el costo del aparato, al menos así lo veo, cómo hacerse de nuestro ultrasonido y finalmente el otro punto que es cómo me voy a preparar si no lo hice dentro de la residencia, cómo me voy a preparar para poder utilizar este aparato que finalmente es una herramienta y es el ultrasonido. ¿Serán ciertos esas barreras o esos paradigmas que todavía existen dentro del médico que está saliendo o se está preparando en esto de la anestesia regional, doctor Patrick? Bueno, sí, pienso que el ultrasonido ha sido un arma muy, muy importante, pero también hemos tenido que la dificultad de aprender a la utilización de los nuevos sistemas y los nuevos softwares que permiten una ampliación y aventajar las necesidades para poder tratar mejor a los pacientes. El ultrasonido no solo ha marcado un antes y un después para realizar los procedimientos habituales, sino también nos puede ayudar a evadir complicaciones, nos puede ayudar a tener alternativas de acceso. Yo creo que es un must, ¿no es cierto? Como dicen los anglosajones, ¿no? En el uso diario y cotidiano. Eh, Además, como bien dijo el doctor Saucillo, nos ha marcado el antes y el después de todas las cosas malas que hacíamos previamente. Y creo que para lo que es medicina del dolor, eh, ha abierto una ventana muy grande, muy, muy grande de nuevos, ¿cómo se dice?, approaches para el tratamiento. No solo para el tratamiento, sino para el examen físico, ¿no? Hoy en día nosotros en la práctica clínica desarrollamos el examen físico junto con el ultrasonido y luego nos vamos a los procedimientos. Entonces, debe haber una congruencia diagnóstica, una congruencia sonográfica y luego pasar a un procedimiento.
Claro, como usted bien lo dice, no solamente la anestesia regional utilizamos nosotros como anestesiólogos el ultrasonido, finalmente se ha convertido en una herramienta indispensable dentro de nuestro arsenal que podamos ofrecer a nuestros pacientes para darles la seguridad. Sin embargo, para hacernos de nuestro propio equipo, ¿qué pensaríamos al respecto, doctor Arechiga, con el que yo piense que es muy lejano el que yo pueda obtener un ultrasonido? O tal vez esa barrera ya no es tan difícil de romper. Y yo creo que el grueso de los residentes actualmente han empezado a egresar con la adquisición de los equipos. Hay equipos portátiles, hay equipos que pueden ser transportados fácilmente, o en la mayoría de los departamentos de cardiología, radiología, los hospitales de urgencia, medicina interna, ya cuentan con equipos, de tal suerte que esta preparación se ha hecho como un tsunami de información donde ya están compartiendo los fisiatras, los médicos rehabilitadores, los urgenciólogos, de tal suerte que la exclusividad de la utilización inicialmente por el grupo radiológico, ahora es un instrumento, como bien se ha comentado, que puede ser adquirido por residentes en formación o egresados. Y como alguien decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nunca es tarde para adquirir un aparato, y más ahora con las facilidades, la cartera de distribuidores. Me parece que es una inversión que no solamente le va a dejar al anestesiólogo la oportunidad de estar cerca del nervio, cerca de la estructura, con la efectividad que ya se ha comentado, tanto por los otros profesores, sino con esa satisfacción de ver consumado el esfuerzo anatómico, de haberlo repasado y ahora comprobarlo. Yo creo que esa es una de las impresiones cuando uno se asoma y observa la cara de los residentes al estar identificando estructuras vasculares en vivo, como fue esa impresión que tuvimos nosotros en ese primer contacto, ver aquellos este, uh, aspectos de panal de abejas escritos, donde decíamos, pues esos eran los libros, ahora lo tienes al alcance de tu mano, al alcance de un ultrasonido portátil o de los departamentos. Entonces no me parece que todavía sea complicado. Poco a poquito serán tan accesibles los ultrasonidos, que no debe ser la limitante como lo fue cuando empezó el doctor Saucillo, que nosotros fuimos alumnos del doctor Saucillo, seguimos siéndolo, y me parece que no fue tan complicado. Fue muy complicado para ellos y ahora no parece serlo tanto. Claro, claro, claro. Y hablando esto del costo, tenemos una infinidad de equipos actualmente. Antes como que era un poquito más cerrado lo de las marcas, modelos, etcétera, pero actualmente tenemos muchísimos modelos, muchísimas marcas y por supuesto muchísimos costos. Hablando en específico de eso, y una pregunta para los cuatro, porque es distinto el enfoque que a veces podemos tener al respecto. ¿Qué preferiríamos nosotros cuando empezamos y voy a hacerme de mi primer ultrasonido? Un ultrasonido más accesible en precio, pero que sacrifica un poquito la calidad, o bien que yo pueda ahorrar un poco y pueda comprarme uno de mejor calidad y tener una mejor imagen, que eso me va a ayudar todavía a hacer más corta la curva de aprendizaje. En ese aspecto, teniendo en cuenta de que posiblemente, no lo sabemos, en ese transcurso de que yo ahorre me pueda salir algo más y ese dinero que yo tenía destinado para eso finalmente lo ocupe para otra cosa. Pero ese es el punto. ¿Qué preferirían ustedes? Porque es una pregunta muy frecuente que recibimos nosotros cuando estamos dando los talleres. Doctor, ¿qué ultrasonido voy a comprarme de primera instancia? ¿Qué podríamos decir al respecto, doctor José Ramón? Bueno, yo sí quiero hacer un comentario con referente a un artículo que yo lo vi en el 2006 y decía, ¿por qué el rechazo al ultrasonido? Y yo me llamó mucho la atención ese artículo, porque cuando nosotros traíamos el ultrasonido, pues mucha gente decía, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo voy a tener un armatoste, meterlo al quirófano? Y pues no se sabía, no sabían que había portátiles, ¿no?
estoy hablando de ese año y es cuando teníamos una sola opción. Ya no quiero decir marcas porque luego a lo mejor me regañan, pero teníamos esa opción. Entonces, el rechazo era ¿por qué? Por la falta de conocimiento. Eso dificulta la adopción. Aprenderlo es un reto también, ¿verdad? Y nosotros muchas veces empezamos, se los digo a los residentes y a los colegas, de que empezamos a comprar carro y empezamos a comprar casa y empezamos al revés. En vez de comprar una buena tecnología para que eso nos dé, pues para tener no un carro, dos carros más. Y la otra, que en las instituciones públicas, aquí es cosmopolita toda la gente que tenemos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no voy a hablar solamente de México, pero en México como que estamos esperando nosotros que todo nos caiga del cielo y no le invertimos en nuestra especialidad. Hoy en día, como lo mencionó el doctor González, hay de todos, ¿no? Hay bochos, que es el bochito, hay Mercedes-Benz, hay Lamborghinis y hay McLaren, ¿no? O sea, por hablar así. Entonces yo creo que a medida que nosotros tengamos la capacidad económica, pues vamos a comprar el mejor, claro, ¿no? Para mí sería el mejor porque pues no estamos haciendo, no vamos a arreglar un carro, vamos a tener una vida en nuestras manos, ¿no? Y la otra, de que hoy hay muchísimas facilidades para adquirirlo. Entonces yo creo que conforme las necesidades, o más bien la aportación económica que tengamos, pues es el que vamos a poder comprar. Ahora, en las instituciones públicas, cuando hemos hecho un estudio donde nosotros le digamos a las autoridades cuánto nos vamos a ahorrar con el uso del ultrasonido? Todo lo que tiene agregado al ultrasonido, la seguridad, el diacama, cuánto vas a gastar de anestésico local en algo que le vas a dar anestesia general, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que empezar para que nos lo den a nosotros, porque es una herramienta de trabajo. Yo lo veo con las otras especialidades. ¿Por qué al cirujano sí le dan el laparoscópico, el laparoscopio? ¿Por qué al traumatólogo le dan el artroscopio? ¿Y nosotros dónde quedamos? Entonces, tenemos que manejar nosotros toda la tecnología que hay, pero con bases y pedirla, ¿no? Esa es mi aportación. Muchas gracias, doctor José Ramón. Otro aspecto importante dentro de la utilización del ultrasonido, pues es el aprendizaje de las distintas técnicas, la curva de aprendizaje. Acerca de esto, ¿cuál sería la recomendación, doctor Isaac, para poder nosotros acortar esa curva de aprendizaje que cuando nosotros estamos iniciando con esto del ultrasonido en anestesia regional o en el dolor? Finalmente, ya está establecido que el manejo del arco en C o el intensificador es un poquito más corta la curva de aprendizaje en relación al ultrasonido. Finalmente es operador dependiente. Pero ¿qué podemos opinar al respecto acerca de acortar esa curva de aprendizaje? ¿Qué podríamos hacer? Pues como cualquier técnica, hacerlo mucho y diario. Pues sí, o puedes apuntarte a un programa, ir a algún centro donde haya mucho volumen para estar un mes de estancia y terminar de perfeccionarte. Y realmente cuando ya empiezas a trabajar los cursos de cadáver, el modelo cadáver, no te va a ser demasiado útil cuando ya estás en el trabajo adjunto. Entonces, pues intentar trabajar en un centro donde haya un volumen suficiente y al menos al principio asegurarte que estás mucho seguido en técnicas y que hagas la técnica muy seguido y coger el aprendizaje rápido y luego ya lo puedes distanciar un poco, ¿no? Para dedicarte a otras consultas y a otras actividades. Pero intentar no hacerlo muy espaciado en el tiempo, si no nunca te perfeccionas la técnica y irte a un centro, si tienes suerte, donde haya mucha actividad y si no, puedes hacer un rotatorio, una estancia fuera, invertir nuevamente algo de dinero para formarte, porque al final luego lo que aprendas es para toda la vida, ¿no? Claro, muchas gracias, doctor Peña. Y siguiendo con las preguntas, ¿creen ustedes que el neuroestimulador, que finalmente pues fue una de las primeras herramientas que tuvimos a la mano para poder hacer anestesia regional, ya quedó en desuso o
¿todavía se le sigue exprimiendo algo al neuroestimulador o jamás va a quedar en desuso? ¿Qué es lo que opinamos al respecto, doctor Patrick? Yo creo, alguna vez estuve presente en una charla con el doctor Hasdik, y él ya una eminencia usando el ultrasonido, y mencionó que 90% recuerdo esas palabras, 90% de el procedimiento con ultrasonido, eh, tenemos un 90% de seguridad con el ultrasonido, pero es un 10, un 5% que podemos completar con el estimulador, ¿no? Acercarnos a las estructuras nerviosas estimulando previamente nos puede dar una orientación de que estamos correctamente posicionados, de que no hemos lastimado una estructura, porque si bien la tecnología puede ser muy alta, puede haber mucha buena resolución, todavía las agujas en algunos pacientes, sobre todo, no adquieren una precisión muy alta. Existen técnicas, eh, digamos, indirectas que nos permiten comprobar nuestro target y nuestro desarrollo de procedimiento, pero yo no descartaría la estimulación, no descartaría las nuevas tecnologías, inclusive con la radiofrecuencia. Nosotros tenemos en el abordaje transforaminal, por ejemplo, podemos tener mucha claridad dónde está la punta de la aguja y todo esto, pero con el movimiento de estructuras por alteraciones anatómicas, probablemente no siempre estemos en el lugar pensado. Y la estimulación motor y sensitiva de la radiofrecuencia nos permite a nosotros una certeza de que estamos cerca, estamos muy lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese 10% es claro en cómo se va a confirmar. Yo creo que la suma del ultrasonido y las agujas suman sensibilidades y se logra una mayor tasa de éxito. Y si bien, como usted lo dice, en el ultrasonido tenemos la imagen más, no milimétricamente el potencial que está teniendo la cercanía con nuestro nervio, que eso sí nos los da el neuroestimulador. Igual, fíjense que al menos en lo personal, en la curva de aprendizaje hemos visto que cuando se utiliza de manera híbrida, es decir, el neuroestimulador con el ultrasonido, se acorta la curva de aprendizaje, porque no es lo mismo utilizar de primera instancia el ultrasonido, y yo tengo duda, cuando lo puse por primera vez tengo duda. Lo pongo nuevamente, vuelvo a tener dudas si solamente utilizo el ultrasonido, pero conforme voy avanzando, esa curva se va haciendo un poquito más corta. Si yo utilizo las dos, desde el primer momento que yo digo, este es un nervio, me acerco, prendo mi neuroestimulador, efectivamente es el nervio. En la siguiente voy a estar mucho más seguro de que es la imagen de mi nervio, me acerco, lo vuelvo a poner, me vuelve a dar. En la tercera estoy seguro y digo, este es el nervio. Me va fortaleciendo mi confianza, me va haciendo todavía más fuerte ese aspecto, ¿no? Y eso hace que mi curva de aprendizaje se vaya como acortando de cierta manera cuando yo utilizo, además de darme toda la seguridad con respecto a mi paciente. ¿Quería opinar algo al respecto, doctor Saucillo? Sí, gracias. Mira, yo creo que ahorita que dijo Patrick, el doctor Hasik, yo creo que le tenemos que dar muchísima importancia a lo que dice él, ¿no? Dice que la práctica de la anestesia regional es la práctica de la anatomía aplicada. Y dicha práctica es inconcebible sin un conocimiento sólido de los hechos anatómicos básicos que atañen a cada una de las técnicas en anestesia. Yo creo que esto lo dijo él con muy buenas palabras, ¿no? Nosotros hemos visto que en el crecimiento de los colegas, pues no saben mucha anatomía y quieren poner el ultrasonido y ya meter la aguja. Entonces yo creo que tenemos que empezar nosotros para tener una muy buena práctica, un conocimiento muy sólido de la anatomía, porque la neuroestimulación puede ir de la mano, así como tú lo dijiste, Raúl. O sea,
la curva de aprendizaje es más corta y además nos dice qué nervio es el que estamos como target, ¿no? Y en la respuesta motora, pues también la tenemos que saber, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle mucha importancia con todos los colegas que la anatomía es la base de esto, ¿no? Si no tenemos anatomía, pues no vamos a saber ni dónde podemos poner la aguja para parestesia, ni para neuroestimulación, ni para ultrasonido, porque el ultrasonido es anatomía descriptiva y anatomía sonográfica, ¿no? Gracias. Es correcto, es correcto. Y bueno, pues aprovechamos para mandar saludos a Argentina, que nos están viendo, a Ecuador, a Uruguay, a Venezuela. Tenemos también audiencia desde allá, de mi querido México. En fin, hay varios países, Nicaragua, y pues aprovechamos para decirles que si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, nos lo pueden hacer llegar a través del chat para que nosotros podamos comentarlo y nuestros panelistas opinen al respecto. Saludos a Perú. Y pues bueno, acerca del punto de seguridad. De cierta manera, el ultrasonido nos aporta eso, la seguridad para que nosotros podamos ofrecerla a nuestros pacientes, pero también seguridad para nosotros mismos, para poder dar una técnica adecuada y disminuir el riesgo que finalmente nos puede producir o desencadenar un problema también legal para nosotros, ¿no? Es la importancia que también tiene el ultrasonido en la seguridad para ambas partes. Acerca de esto de seguridad, ¿qué podemos opinar, doctor Guillermo? Yo creo que una de las ventajas que tiene la utilización de herramientas de anatomía, de precisión, de estimulación y ahora de visualización anatómica y de referencia es que ante pacientes donde existe la posibilidad previamente traumatizados, es muy fácil que el colega quirúrgico ante una complicación inmediatamente piense que el déficit motor, la parestesia o el componente neuropático sea eh, derivado exclusivamente de la técnica anestésica. Cuando el colega anestesiólogo no solamente utiliza un instrumento para identificar la estructura anatómica, sino también puede identificar lesiones, puede identificar inflamación, puede identificar líquido, puede identificar estructuras musculares, además de hacer barridos pulmonares, identificación de líquido en cavidades. Esto permite que el anestesiólogo no solamente se convierta en un painkiller, un matadolor o un anestésico dolor, sino que amplía la posibilidad diagnóstica y de seguridad. En resumen, yo diría que el ultrasonido asociado a este barrido y este diagnóstico periregional le permite no solamente saber que está con un instrumento cercano a estructuras y que dadas las características previas, llámese traumatológicas del paciente, la posibilidad de que haya una estructura lesionada previamente o asociada a trauma, esto le conferiría al anestesiólogo la oportunidad de defenderse. Hay colegas que han tenido, si bien impactos médicos legales, pero que afortunadamente al demostrar que las lesiones eran previas a la cirugía, esto no ha sido más que la oportunidad de que el ultrasonido ha sido un instrumento importante de diagnóstico e identificación de elementos que le ha permitido al anestesiólogo tener esa seguridad. Sería como mi comentario. Claro, agradecemos su comentario, doctor Guillermo. Y pues bueno, doctor Isaac, actualmente los ultrasonidos que se han desarrollado cada vez salen con mayor tecnología. ¿Hemos llegado al punto en donde el ultrasonido ya llegó a su clímax o qué podemos seguir esperando de los aparatos que van saliendo? ¿Será que finalmente nos diga, aquí está el target, nos lo señale, ya están saliendo esos equipos, pero digo, algo más todavía o ya llegó a su clímax? Llegará a salir un software que te reconozca la estructura a la que tienes que llegar y te guíe, no te guíe, pero te refuerce la imagen de la aguja para que la veas bien, incluso te recomiende redirigir la aguja cuando vas progresando, probablemente, no creo que sea difícil.
Y después ya la electrografía que se utiliza en dolor crónico, que se utiliza poco, pero le sacarán más partido con el tiempo. Y luego lo que sí tienen los últimos equipos son ya formaciones, es decir, si una técnica no está seguro de o no recuerdas exactamente el abordaje o tienes residente y los quieres explicar, tiene vídeos. Directamente en el mismo ecógrafo enseñas el vídeo, lo ves y después luego mejorará tecnológicamente en cuanto a la profundidad y mostrar mayor definición a mayor profundidad. Los equipos habitualmente que compramos en dolor no son los mejores del mercado, no comparado con los de parénquima hepático que utilizan los compañeros de digestivo, los que utilizan en endoscopia, en ecografía cerebral. O sea que, pero son de costo muy elevado y con el tiempo la tecnología bajará de precio y llegará a la anestesia y al dolor equipos portátiles más pequeños con muy buenas prestaciones, ¿no? A un precio razonable. Pero a mayor precio hay equipos muy avanzados que en dolor, en anestesia no se ven, pero sí que existen, ¿no? Y Pero claro, así es. Así es, así es. Yo creo que se han desarrollado muchísimos software acerca de eso y van a seguir saliendo. Creo que todavía no llegamos en lo personal, no hemos llegado al punto en donde ya esté el ultrasonido casi perfecto. Nos falta, yo creo que muchísimo, inclusive pensar en algo de robótica, no lo sé. En otras áreas también ya se está utilizando. ¿Será que algún día algo de robot ya meta la aguja solito y identifique el target? No lo sé. Yo creo que sí nos falta muchísimo al respecto, pero eso me hace pensar también en el aspecto de enseñanza, ¿no? Actualmente hay realidad virtual que nos aporta muchísimo con respecto a la enseñanza. Y en ese punto, ¿qué nos quisiera comentar, doctor Patrick? Eh, ya estamos finos con eso de la inteligencia artificial, con la realidad virtual. Le falta todavía evolucionar en este punto para que nosotros como anestesiólogos podamos obtener mayor aprendizaje acerca de esto. Sí, yo creo que hoy en día la tecnología no ha terminado de asombrarnos. Escuchaba los aportes del doctor, de los doctores previamente, y yo creo que también hay otras combinaciones importantes a tomar en cuenta, ¿no? No solo es la capacidad del ultrasonido que ahora tiene. Yo, por ejemplo, he visto uno que ya recibe comandos de voz, de manera que las manos las tenemos ocupadas donde deben estar, si no pueden aumentar resoluciones, etcétera. Creo que la visión en realidad virtual nos va a permitir trabajar en tres planos, en planos de 3D, con mucha comodidad, con mucha certeza. Pero también existe la combinación de las técnicas que se utilizan, ¿no? En dolor, por ejemplo, las cánulas de radiofrecuencia hoy en día tienen formas tridentes, tienen formas, eh, ¿cómo se dice?, con mejor resolución, pero hoy día también tenemos, por ejemplo, las lesiones por crioablación y podemos observar las lesiones en vivo y yo creo que estas combinaciones de técnicas con procedimientos más el ultrasonido van a dar una infinidad de conocimiento. Eh, yo creo que el límite no lo hemos visto y ni siquiera nos estamos acercando y con esto tenemos que seguir empujando el coche del aprendizaje y del conocimiento para no estar detrás, ¿no? Claro, claro, muchísimas gracias, doctor Patrick. Hay una pregunta desde Argentina con respecto a la seguridad y la ultrasonografía más la neurolocalización. ¿Qué opinión tenemos acerca del uso de la técnica de aire comprimido descrita por Sui en 2007 para que la PSI sea menor a 15? ¿Qué opinamos al respecto acerca de los dispositivos que ya miden la PSI a la hora de que nosotros administramos el medicamento? Eh, Esa es la pregunta que nos mandan desde Argentina. Lo dejamos abierto, doctor Saucillo, doctor Guillermo, doctor Isaac, doctor Patrick.
Bueno, aquí en México nosotros llegamos a tener el dispositivo para medir la presión. Posteriormente, sí, también hicimos como lo del aire, pero no sé, a mí no se me hacía muy específico, ¿verdad? Yo creo que lo más seguro que podemos tener es para mí el neuroestimulador, donde antes nos decían que a punto 50 estábamos dentro del nervio, y esto con el ultrasonido vino a quitar ese concepto, ¿no? Yo creo que es no acercarse tanto al nervio y poner el anestésico y ver el efecto de masa que produce, ¿no? Yo creo que, digo, lo más seguro es tener el dispositivo para tener la confianza de poner el anestésico local, ¿no? ¿Alguien más? Sí, yo asociado a este vendaval de nuevas tecnologías, me parece que no solamente va a ser la aplicación de aire comprimido, sino trazadores que puedan compararse con mecanismos parecidos a lo que se conoce como medio de contraste. Ya aparecieron los trazadores y medios de contraste en ultrasonido y han servido para resaltar hematomas, lesiones tumorales, y poco a poquito empiezan a migrar hacia la condición anestésica. Esto va a permitir entonces observar el comportamiento, que si bien es cierto, podemos hacer una hidrodisección de la estructura, prácticamente estamos, como decía el doctor Patrick, viendo en una forma únicamente de dos planos, pero cuando tenemos este realzador que puede, a semejanza de una resonancia magnética funcional con medio de contraste o una tomografía, esto prácticamente ya existe en la ultrasonografía moderna, que pudiera no solamente resaltar las estructuras y darle esa tonalidad que le permitiría al profesional estar cierto que está esta sustancia y cómo se está comportando. Pero quisiera concluir que si bien es cierto, es como muy urgente el hacer unos, en el tema de enseñanza y aprendizaje, donde nos urge que estas curvas prácticamente se hagan pequeñitas para que podamos hacer en nuestros hospitales públicos y privados las curvas de enseñanza. Me parece que hay un artículo, y muchos de ellos se han referido a que hands-on, brain off, es decir, no solamente seas un buen, eh, como decimos acá en México, un picador, sino que tengas no el cerebro fuera de la estructura, sino que si bien es cierto puedo yo realizar muchos procedimientos, este debe ir acompañado de un proceso natural de entendimiento que no es lo mismo de aprendizaje y que no es lo mismo de captación de las imágenes. Este ejercicio cerebral se ha visto como el proceso evolutivo que tiene un residente de primero o segundo año de acuerdo al número de procedimientos marca una constante, particularmente en las zonas que tienen que ver con el área motora. Y esta curva va acompañada de el procesamiento de las imágenes para luego hacerlas motoras finas. Y me parece que es importante porque tenemos residentes que son súper hábiles y otros no tan hábiles. Y quisiéramos meterlos a todos en que estén haciendo procedimientos como si fuera una regla, ¿no? Entonces, habrá que estimar y hacer investigación, como ya lo mencionaba el doctor Sancillo, para poder que estos elementos donde quisiéramos rápidamente aprender en esta curva, sean acompañados también del procesamiento natural, de la interpretación de las imágenes, mandando órdenes motoras para que estos se realicen de manera confiable, segura y, por supuesto, que tengan la trascendencia y el éxito anestésico. Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con el comentario de usted. También mencionaba el doctor de Argentina que pues allá no cuentan en todos lados con los dispositivos, inclusive aquí en México tampoco no los tenemos. Había salido precisamente esa opción, ¿no? De hacerlo de una manera, como decimos en México, hechiza, por así decirlo, con una jeringa de 20 y encerrar un poquito de aire, una llave de 3 vías.
Yo creo que es un todo, ¿no? Es tener todos los aspectos, como usted bien lo dice, doctor Guillermo, inclusive cuando nosotros estamos administrando el medicamento, una manera de observar es la sensibilidad, además de eso, la deformidad que posiblemente tenga nuestro nervio, en donde podemos decir, aguas, estoy ya dándole dentro del nervio, que bien puede ser interfascicular o intrafascicular, que es lo que no deseamos, ¿no? Pero sí, esos dispositivos serían de gran ayuda, es un todo, es un complemento, el ultrasonido, neuroestimulador, dispositivo de presión, yo creo que es un todo. ¿Algo más, doctor Patrick, doctor Isaac, acerca de esta pregunta? Teniendo el ultrasonido como base para todo esto de la realización de la anestesia regional o inclusive en la práctica de dolor, aparte del ultrasonido, ¿hay algo más? ¿Ha salido algo más, además del ultrasonido, para que nosotros podamos seguir avanzando en la anestesia regional o en dolor? Doctor Isaac, doctor Patrick. Bueno, permítame aportar que nosotros en Medicina del Dolor ya realizamos procedimientos híbridos de fluoroscopía y ultrasonido y también a veces con cánula de estimulación, ¿no? Utilizamos casi todo junto en un paquete. Y es sorprendente entender que las imágenes en fluoroscopía a veces no calzan en la semejanza de las imágenes en ultrasonido, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación nos ha demostrado que las imágenes referenciales en fluoroscopía no son exactas, que las imágenes en ultrasonido pueden no ser tan exactas, que sumando distintas metodologías para ventanas de visión pueden llegar a una mejor exactitud y que siempre debemos aumentar los métodos de alcanzar sensibilidades porque estas se suman y en favor siempre de la seguridad y el éxito del procedimiento, ¿no? Sí, Claro, claro. Doctor Isaac, adelante. la ecografía llegó con mucha, bueno, ahora es una moda también aquí en España, entonces se utiliza para muchísimo. Incluso hemos pasado la línea de las cosas en las que se puede utilizar con cierta seguridad y la radioscopia se ha dejado muy de lado en muchos centros que no tienen disposición de quirófanos plomados, de toda la infraestructura. Pero es cierto que cuando aprendes las dos cosas y lo utilizas en combinación, que lo hacemos también algunas veces aquí, pues te lleva sorpresa de tanto de cosas que hacía con radioscopia que realmente no estaban bien hechas, como puede ser el ganglio estrellado con rayos, que siempre ha sido dificultoso y la ecografía es algo muy sencillo. O al revés, la caudal que la hacemos con ecografía, la epidural caudal, muy tranquilo de que siempre estamos en el sitio y a veces cuando lo compruebas con radioscopio pues te llevas la sorpresa. Probablemente tener la combinación híbrida o seleccionar muy bien qué técnica va con cada tecnología sea importante y en cuanto a novedades, pues no parece que está viniendo ninguna. Ahora ha llegado un equipamiento, por ejemplo, para hacer radiofrecuencia, bueno, no radiofrecuencia, para hacer lesiones ablativas de ramo medial con aplicación de ultrasonido de alta intensidad, como el HIFU que se utiliza para las lesiones talámicas, y se usa con radioscopia, pero no hay que pinchar, no es una técnica percutánea. Es transcutánea y bueno, es como algo novedoso que lo único que he visto nuevo en los últimos años, la verdad que, pero igualmente hace falta una prueba de imagen que sigue siendo el rayo con lo cual el cambio tampoco es tan grande. No sé qué aparecerá. Imagino que algún día el TAC será con muy poca dosis y muy rápido, muy barato y se utilice más, probablemente. Y muy probablemente. ¿Algo que quiera comentar, doctor Saucillo? Sí, pues de la pregunta que hiciste, además del ultrasonido, ¿hay algo más para la anestesia regional? Bueno, aparte de lo que mencionamos, la neuroestimulación, la presión interfacial, las técnicas guiadas por anatomía de superficie, o sea, referencias anatómicas, el GPS anatómico que ya está, sensores de presión en la punta de la aguja, tecnología basada en inteligencia artificial y fibras ópticas fotoacústicas. Ojalá lo podamos ver nosotros. Yo creo que ya hay algunos países que lo están aplicando, pero es aparte del ultrasonido, pues yo creo que esas tres cosas o cuatro cosas del GPS anatómico
Eso es lo nuevo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, pues, es una interesante, pues, un papel está teniendo muy interesante en la anestesia regional, aunque está en etapas tempranas de implementación clínica, ¿no? Yo pienso que, pues, reconocimiento de estructuras anatómicas por ultrasonido, modelo de visión computacional, ayuda a identificar nervios, lo que hacemos nosotros, pero con mayor precisión. Y pues la curva de aprendizaje dicen que disminuye mucho para residentes, disminuye los errores al mejorar la precisión de identificación de estructuras, ¿verdad? Y aumenta la seguridad del procedimiento. Yo creo que la seguridad viene pegando muy duro en esta época. Hay muchas personas que ya tienen sus comités de seguridad y le está dando mucha importancia tanto la World Federation como CLASA, ¿verdad? Como ESRA, como ASRA, ¿verdad? Le están dando mucha importancia a la seguridad. Yo creo que para allá vamos y esto promete muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor Saucillo. Y pues ya estamos a prácticamente 10 minutos del final. ¿Algo que tengamos por ahí, Paula? ¿Alguna pregunta o algo extra? No veo ninguna pregunta en el chat de preguntas y respuestas y en el chat general, bueno, hubo esa pregunta desde Argentina que ya se realizó. Quiero acotar para una persona que consultó que sí, a la gente que asistió al webinar se le estará brindando una constancia de asistencia que se les enviará por mail en el día de mañana. Y bueno, aprovecho para recordarles que el curso se llevará a cabo de manera virtual del 13 de mayo al 7 de julio del 2025. No sé si quiere decir algo más usted, doctor González, o quizás el doctor Saucillo. Pues como comentario último, yo creo que lo dije hace rato que el ultrasonido revolucionó el cómo vemos y la inteligencia artificial promete revolucionar el cómo interpretamos. Yo he tenido la fortuna de dar una plática en la Academia Nacional de Medicina sobre esto y sí, o sea, hay varios artículos ya y viene pegando muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que el doctor Vicente Roques también ha estado haciendo algo en el youtuber de la anestesia regional, entonces ha estado hablando sobre inteligencia artificial. Es todo el comentario. Gracias, doctor. Y pues yo nada más tengo que expresar mi agradecimiento a todos nuestros panelistas por haber participado con nosotros. Gracias también a todos ustedes como asistentes a este webinar. Y sin duda, el invertir en nuestra preparación no es fácil, no es sencillo. Desde que nosotros vamos arrancando en esto de la anestesia regional, se trata de invertir para nuestra seguridad, para la seguridad de nuestros pacientes. ¿Inversión en qué? En todo. Yo creo que es tiempo, es dinero, es prepararme, es gastar, es pagar un curso, pagar un taller, pero finalmente la satisfacción que nosotros podemos tener al final de todo esto, caminar como profesional en la anestesiología, va a ser totalmente plena. Cuando nosotros veamos que nuestros pacientes están sin dolor, cuando nosotros podamos inclusive descansar de nuestra coronaria. Me tocó un día un paciente en donde sin saberlo tenía una patología en donde no se podía ni doblar porque tenía fracturas patológicas y simplemente iba para fijador externo en un fémur y simplemente con un femoral se pudo solucionar en lugar de complicarme a tal vez reposicionar, fracturar, no sé, algo más que pudiera haber pasado y simplemente con un femoral se pudo solucionar. Es algo que de verdad dije gracias, gracias ultrasonido, porque de lo muy complicado que pudo haber estado, fue relativamente sencillo. Entonces yo creo que es felicitar a todos siempre cuando participan en algo de inversión para la misma preparación y seguridad de nuestros pacientes y nosotros mismos. Gracias, Paula. Bien, quiero recordarles a los asistentes también que para los cursantes que se inscriban al curso desde México, el curso va a acreditar 10 puntos de recertificación por el Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, ¿sí?
Además, bueno, durante los módulos y las conferencias del curso nos estarán acompañando estos invitados como panelistas y también otros expertos internacionales, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo más, si no, bueno, nos vamos despidiendo y cualquier cosa quedamos a las órdenes, ¿sí? No sé si quiere agregar algo más, doctor González o doctor Arechi. Doctor Memo, adelante. Muchísimas Bueno, gracias y la verdad muy contentos por tener la oportunidad de compartir que es una de las grandes oportunidades que la verdad nos da muchísimo gusto que pueda llegar a Latinoamérica y a otros foros y un placer y un orgullo pertenecer a este cuerpo académico que sin duda va a ser espectacular. Muchas gracias, doctor Guillermo. Un comentario final, doctor Isaac. Nada, que muchas gracias. Esperamos que haya muchos alumnos y que podamos compartir muchas cosas juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, doctor Isaac. Y pues ya es hora de descansar ahí en España, ¿verdad? Y ya un poco tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Finalmente, un comentario, doctor Patrick. Bueno, agradecer a todos los participantes de este gran curso. Daremos lo mejor de nosotros para una excelente educación de calidad y que tengan mucha satisfacción y puedan aplicarlo en su práctica diaria. Y pues bueno, gracias, doctor Patrick. Gracias a todos, doctor Guillermo, doctor Isaac, doctor José Ramón. Patrick, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Paula. Y nos seguimos viendo. Apenas comenzamos con esto y buena vibra. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. chao, gracias a todos. Bye, bye.